Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a el segundo tema de la primera parte de nuestro curso abierto de Introducción a la Filosofía. Y el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la noción histórica de la filosofía. En el tema anterior, en el tema 1, lo que habíamos visto es la definición etimológica y su origen. Pues hoy nos toca ver lo que sería el desarrollo histórico que ha tenido la concepción acerca de la filosofía. Para ello vamos a comenzar mencionando algo que ya habíamos dicho anteriormente. Y es justamente que al principio los griegos no tenían una diferencia entre los conceptos de ciencia, filosofía y la misma sabiduría, o lo que era Sofía. Entonces, al principio Sofía y filosofía eran básicamente lo mismo. No había una línea divisora clara. Y tampoco lo había entre otros conocimientos. Por otro lado, lo que llamamos hoy en día ciencia tampoco tenía la connotación que hoy tenemos e iba muy ligada a la cuestión de la filosofía. Y entonces, con este preámbulo que ya había mencionado en el primer tema, pasamos entonces al segundo. ¿Cómo se va desarrollando esta idea, aunque sea a grosso modo, o esta visión sobre la filosofía a grosso modo, en diversas autores o en diversas etapas de la historia de la filosofía? Por supuesto, el fin no es revisar completamente todas, pero sí tener una idea general. Para esto vamos a comenzar en primer lugar con los presocráticos, que por supuesto son los primeros que llevaron el título de filósofos, comenzando por Tales de Mileto. En este caso ya se empieza a encontrar el planteamiento del problema de la ciencia. Entonces comienza a existir como planteamiento el problema de la ciencia. Y este problema comienza a surgir, entendiendo claro que el concepto ciencia todavía no tiene la connotación que tendría posteriormente, comienza a existir sobre todo por una cuestión importante. El problema era, si lo podemos ver de esta forma, dos problemas, ¿no? Primero, existen seres que cambian, seres individuales que cambian, porque es lo que nos muestran los sentidos. Entonces, esto es una experiencia sensible que tenemos, es decir, tenemos esta experiencia empírica de que los seres cambian. Pero por otro lado tenemos el problema de lo intelectivo, es decir, por un lado los seres cambian, pero por otro lado queremos conocer o se quiere o se busca un conocimiento seguro. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú buscas conocimiento seguro? Pues que entonces ellos ven que la razón les muestra que efectivamente, pues en el lenguaje las cosas no suelen cambiar, ¿verdad? Y que y también comienza una cierta dicotomía entre lo que es los sentidos o lo sensible y lo que es racional. Es decir, como si empezaran a hacer dos cosas completamente separadas. ¿Dónde vamos a ver este problema pues mayormente reflejado? En Parménides y Heráclito, que van a ser los que tengan sobre todo esta postura un poco más extrema al punto de contraponer lo que uno concibe a través de su inteligencia, en este caso Parménides, que concibe que el ser es uno, y lo que por otro lado los sentidos nos dicen, que es Heráclito, que se va por el lado de que pues, él ve que todo cambia y por lo tanto lo lleva al extremo, pensando que efectivamente todo cambia sin que haya nada que permanezca. Es decir, son dos posturas completamente opuestas. ¿Cuál va a ser el problema de la filosofía aquí? Que entonces el detalle va a estar, en primer lugar, que para empezar la filosofía incluye muchas cosas. No es solamente filosofía como lo consideramos, sino que incluye una serie de problemas que se podrían abarcar en diversos ámbitos. Por ejemplo, aquí tenemos ya una física. No es una física al estilo científico que hoy conocemos, pero ya era como que un área de estudio de la misma filosofía. Por otro lado, también vamos a tener problemas que se englobarían en lo ontológico o en el problema de la filosofía de la naturaleza.
Por ejemplo, lo que es justamente el problema de los presocráticos de la arjé de la fisis o del principio de la naturaleza, aquel principio que, a partir del cual surge la naturaleza, va a ser justamente uno de estos problemas pues que va a generar esta división que posteriormente se va a convertir en justamente lo que va a ser posteriormente la filosofía como tal. Y entonces tenemos que aquí comenzamos con esto. ¿Qué es lo que sí podemos mencionar de acá? Que entre otras cosas, lo que vamos a encontrar va a ser justamente que se comienza a explorar, por ejemplo, lo que es la física, también se esbozan con los pitagóricos lo que son las matemáticas, ahí vamos a tener incluido la aritmética, geometría, astronomía y música, con los sofistas la cuestión del lenguaje y la retórica, el derecho. Sin embargo, pues todo sigue englobado en lo que llamamos filosofía. No está esta claridad o esta división de ciencias. Por lo tanto, el concepto de filosofía podríamos decir que se refería a cualquier conocimiento como tal, independientemente de qué tipo de conocimiento fuera y de algún método en especial. Ahí vamos a tener un avance con Sócrates. En este caso, Sócrates va a darle énfasis justamente por su vía moral. Y digo que usa la vía moral porque para él el conocimiento es un bien. Más que es un bien, el conocimiento es el bien. Mientras que el mal, o mientras que la ignorancia, es un mal. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con la cuestión de la filosofía? Pues que justamente en esta idea de que conocer es el bien, pues Sócrates va a apelar justamente a los conceptos. Y entonces tenemos, por ejemplo, reflejado en los diálogos de Platón, como Sócrates va y discute con diversas personas justamente porque quiere conocer qué tanto saben ellos. Y a través de su método del diálogo socrático, lo que va a hacer es, a través de dos procesos, uno va a ser el proceso de la ironía y el otro de la mayéutica, va a hacer que estas ideas previas y preconcebidas que tengan las personas, pues vayan cayendo poco a poco y luego lo vayan reconstruyendo, pero todo es a través de conceptos. Entonces, aquí tenemos que el concepto toma un papel importante. Y van a ser importantes porque son justamente a través de las definiciones, a través de los conceptos que formamos, que nosotros vamos conociendo. Luego vamos a tener a su discípulo Platón. En este caso, Platón va a ser a la vez un retroceso y un avance en ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser un retroceso en Platón? Pues básicamente la idea, o sea, él trata de resolver esta visión contraria o opuesta entre razón y entre lo que me dice la razón y lo que me dicen los sentidos que tenían Parménides y Heráclito. Al final termina pues creando dos mundos. Entonces ahí tenemos la alegoría de las cavernas, que en algún curso de historia de la filosofía seguramente podrán ver más profundamente, o podremos ver más profundamente cuando lo hagamos nosotros. Pero el punto es que al final, en esa parte, digamos que lo retrocede. De hecho, en sus primeros diálogos, la palabra filosofía permanece envuelta en una vaguedad como pasaba anteriormente con los presocráticos, y que podríamos decir que es justamente una característica de los presocráticos como tal, sin distinguir propiamente. Sin embargo, ya en la República, en su diálogo de la República y sobre todo en Filebo, empezamos a ver que aparece la articulación de distintas disciplinas. ¿Y qué es lo que nos va a decir él? Pues nos va a decir que estas disciplinas, que tienen que ir de la mano, son las artes mecánicas, es decir, ya empieza a haber una división más clara en el pensamiento platónico, que serían los artesanos, o más bien lo que se le debería enseñar a los artesanos, o vaya, a la población en general, las matemáticas, que le correspondería a los guerreros, y por último, la dialéctica, que esto es lo que le correspondería a la clase gobernante, es decir, aquella que pueda acceder a las ideas supremas. Y esta sería la visión de Platón. Comenzamos entonces a tener ya una división más clara entre las disciplinas. Otra cuestión importante es, desde Sócrates y Platón, pero más bien sobre Platón, la idea de ciencia.
La ciencia como saber demostrado. Aquí vuelve a ser la cuestión, que cada vez se va separando el concepto filosofía del concepto sofía, es decir, la sabiduría como tal, que es más amplia y que va a terminar tomando la noción que decía en el tema anterior, en el cual la sabiduría pues sería propiamente aquello de los dioses, pues va tomando esa distancia respecto a ella y ya comienza a formarse la filosofía como un saber demostrado a través de la razón, de ahí la cuestión de, o la palabra demostrado, que vamos a poner entre estos simbolitos para que quede claro que no es como nosotros entendemos la palabra demostrado hoy en día. Pero el problema sigue siendo que no es el mismo concepto que tenemos de ciencia. Es decir, ya se va separando del concepto sabiduría o del concepto sofía. Se va haciendo que esta distinción un poco más escéptica, pero a la vez sigue siendo confundido con la cuestión de la ciencia, o al menos lo que llamaban ciencia no es como lo consideramos hoy para nada. ¿Qué era la ciencia? Pues un saber demostrado. Ese saber demostrado está contrapuesto a doxa, o la opinión. Y eso ya lo encontramos también en Platón, ciertos atisbos, sobre todo en sus últimos libros, que no es lo mismo un saber demostrado a una mera opinión. Y que todavía existe esta idea de que la opinión pues viene de los sentidos, pero que realmente la verdadera ciencia, es decir, aquel saber demostrado, pues hay que venir justamente a partir de la dialéctica y del mundo de las ideas, o de poder concebir o vislumbrar las ideas trascendentes. Pero como mencioné, el problema es que Platón complicó muchas las cosas. Sin embargo, en ese aspecto ya iba en buen camino. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con su discípulo, Aristóteles? Pues Aristóteles iba a marcar un avance gigantesco en el estudio de la realidad, ¿ok? Comparado con su maestro. Aquí va a tener entonces la cuestión de qué debe constituir el panorama científico, en lo que ellos entendían como una ciencia demostrada, que Aristóteles retoma esto de su maestro. Sin embargo, él no va a tener el problema de querer juntar, de cómo explicar que existan estos conceptos abstractos y a la vez existen los seres concretos, porque para él simplemente existen los seres concretos. ¿De dónde viene entonces la famosa ciencia? Pues la ciencia vendría de la conceptualización o de los conceptos. Y esta viene de lo que entra por los sentidos, vamos a decir de lo sensible para rápido, y pues de lo sensible sabemos que los seres existen, ¿ok? En pocas palabras, aquí se hace un proceso, la abstracción. A través de la abstracción nosotros a lo sensible le quitamos todos los elementos y lo convertimos en concepto. Es decir, todos los accidentes nos quedamos con la esencia y eso va a ser el concepto. Pero esta es una cuestión lógica. Es decir, Aristóteles diferencia entre la ciencia, que es algo lógico, y la realidad, o más bien entre el aspecto lógico y el ontológico. Una cosa es la realidad y otra cosa son los conceptos que nosotros tenemos de ella. Todos los conceptos tienen que surgir de la realidad a través del proceso de abstracción. Una vez que yo tengo la esencia de las cosas en mi mente, entonces yo empiezo a crear juicios. Los juicios crean razonamientos y a través del razonamiento yo llego a verdades. Y es así como tenemos la abstracción. Hay diversos tipos de razonamiento que va a mencionar Aristóteles y que de hecho él va a sistematizar también, como son el razonamiento deductivo y también el razonamiento inductivo y el analógico. Pero le va a dar mayor enfoque, mayor desarrollo a lo que sería la lógica deductiva en este caso, lo que es el razonamiento deductivo. Y esto nos lleva entonces que el concepto de ciencia se entiende en este caso como justamente eso, como un saber demostrado, entendiendo por demostrado una cuestión lógica, es decir, razonamientos deductivos. Sin embargo, Aristóteles aportó mucho más. Vamos a dejarlas aquí en ese apartado, en ese aspecto. De Aristóteles podemos saltarnos a los primeros filósofos medievales. Lógicamente, después de él ha habido o existieron otras escuelas atenienses, por ejemplo, otras escuelas, no solo atenienses,
¿Cómo podríamos mencionar a los estoicos, que van a ser importantes, a los neoplatónicos, a los neopitagóricos, a los academistas, que son más bien de la rama de Platón, entre otros? Y que a este periodo podemos llamar helenismo. Es aquí donde surgen los primeros filósofos, o más que filósofos, los primeros pensadores cristianos. Y también, de hecho, tenemos a pensadores judíos, como Filón de Alejandría, que va a tomar justamente una de estas filosofías del helenismo, que va a ser el neoplatonismo, sobre todo tomándolo de Plotino, y le va a dar su característica más distinta respecto a cómo lo veían los griegos. Porque aquí pasa algo. La filosofía se encuentra con la visión judeocristiana. Y aquí hay que aclarar que eso sí es una diferencia, porque al fin y al cabo la visión judeocristiana es una religión. Y cuando se encuentra con la filosofía, al menos al principio, no había cambios en el concepto de lo que es la filosofía. Más allá de si lo aceptamos o no lo aceptamos, que fue una discusión que hubo dentro de la misma iglesia, o dentro de los mismos cristianos al principio. Hay quien optaba por aceptarlo y hay quien optaba por no aceptarlo. ¿Por qué? Porque decían que era algo pagano. El punto es que al final, pues lo terminan aceptando. Pero en general no cambiaba nada del concepto todavía. La división de las ciencias o de las disciplinas que consideraban filosóficas sigue siendo semejante a la de los estoicos, pensando que eran platónicas, aunque en realidad eran de los estoicos, no platónicas como tal. Por ejemplo, podemos ver que Isidoro de Sevilla decía que había una física, que había una lógica, que había una moral. Otros, como Cassiodoro Boecio, van a conservar el esquema aristotélico de una física, matemáticas, teología, entre otras. Entonces vamos a tener diversos autores que van a tener diversas visiones de qué significa la filosofía, pero hay que recordar que todavía sigue sin separarse propiamente de las ciencias, o más bien no hay una separación clara, y que mucho tiene que ver con la corriente que agarraron, si agarraron una platónica o no platónica, si agarraron una que tenga que ver con Aristóteles, o si se agarraron de los estoicos, confundiéndolo con lo que serían los neoplatónicos, entre otras. ¿Quiénes más tomaron o abrevaron de lo que sería Aristóteles? Pues los filósofos musulmanes de la Edad Media, como Al-Farabi, Avicena, los hermanos de la pureza, Al-Khwarizmi, entre otros. ¿Ok? Y justamente ellos van a mantener este esquema de división aristotélico, pero no son los únicos. Mencionaba entonces aquí, al menos dentro de los cristianos, un problema va a ser, de hecho también dentro de los judíos, pero más entre los cristianos, o es el que mayor impacto va a tener, la discusión sobre su aceptación o no. Cabe mencionar que respecto a otras disciplinas como era el trivium y el quadrivium, eso no tuvieron tanto problema. Más bien el problema estaba en aceptar la filosofía por ser pagana y porque pues consideraban muchas veces que el evangelio era más que suficiente. Sin embargo, vamos a ver que al final termina ganando otra postura. Entre ellas, pues San Agustín va a ser justamente uno de esos autores que va a dar por finalizada esa discusión y va a aceptar a la filosofía y le va a utilizar. Pero no fue el único, antes de él hubo otros. Pero la división sigue siendo básicamente la misma que con los griegos. Luego tenemos a Santo Tomás de Aquino. Lógicamente en este contexto va a surgir más visiones, por ejemplo la de San Alberto Magno, entre otros. Se va a recuperar textos de los griegos, pero es justamente en el siglo XII donde las escuelas cristianas alcanzan su mayor grado de desarrollo, es decir, las famosas universidades. Entonces, escuelas cristianas alcanzan mayor desarrollo, ¿ok? Se van enriqueciendo con la ciencia de la Sagrada Escritura, es decir, la teología, pero también con las nociones de lo que es la filosofía, que ya se había recuperado textos de Aristóteles. Una cuestión importante aquí va a ser justamente
el hecho de que comienza a dársele cierta autonomía a la razón. Entonces, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿qué va a hacer? Tomás de Aquino reconoce y usa la relativa autonomía entre la razón y la fe. Porque esta sí va a ser una cuestión que va a afectar a los cristianos desde el principio. Ya no hay solamente una verdad, a diferencia de lo que pasaba con los griegos, sino que ya existen dos grados de verdad, por así decir. La sabiduría propiamente dicha, que entonces ya le pertenece a Dios y es una cuestión de fe, que se revela solo por fe, y la filosofía, que sería racional, que sí le dan un papel importante, ya que fue aceptada que sí era bueno mantenerla, se le da un papel importante, pero normalmente está subordinada al problema de la fe. Es decir, la fe sigue estando por encima de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, esta se supone que es la revelación final. Y eso es lo que va a pasar con San Agustín. O sea, que va a ser de la filosofía como una sierva de la teología. Con Tomás de Aquino, aunque eso sigue existiendo, la verdad es que ya le comienza a reconocer una autonomía. O sea, realmente él piensa que existe una diferencia o que existen problemas que son netamente racionales y por lo tanto filosóficos, y que hay otros pues que son de la fe. Entonces, él no los ve como algo que se contrapone, sino más bien como que se complementan. Y a la razón le da mayor autonomía. Este punto va a ser especialmente importante. Entonces vamos a tener esta autonomía, va a rescatar muchas cuestiones o mucha visión de lo que podría decirse que es de la filosofía musulmana y también de Aristóteles, por supuesto, que va a ser sobre todo su base. Hay un dicho de Santo Tomás que nos puede dar a entender esto, que es que lo natural, más bien lo sobrenatural, no reemplaza la naturaleza, sino que la asume. No la dijo literalmente de esa forma, pero sí hay que considerarlo. Y con esto el concepto de ciencia sagrada sufre una profunda transformación. Deja de ser simplemente lectura y comentario de la Biblia para tener una categoría de ciencia especial. Y luego lo que va a ser la filosofía, va a haber temas que son puramente filosóficos, elaborados a la luz de la razón, mientras que va a haber otras que son elaboradas a la luz de la fe. Es decir, la autonomía relativa hasta cierto punto que va a haber entre razón y fe. Vamos a ver que luego esto, al finalizar lo que podría decirse que va a ser la Edad Media, vamos a tener, por ejemplo, el nominalismo, que va a tener otra postura. En este caso, la postura del nominalista va a ser que no solo son independientes ya la filosofía y la religión, sino que simplemente la teología y la filosofía, sino que simplemente la filosofía no puede hablar de Dios. ¿Por qué? Porque no alcanza la razón según ellos. Llevan a tal grado la separación, porque Tomás de Aquino pensaba que iban de la mano, o sea, que eran necesarias una de la otra, mientras que los nominalistas, pues básicamente la mandaron al otro extremo, es decir, no solamente es independiente, sino que aparte no tiene nada que aportar porque la fe no es una cuestión que se alcance por la razón, sino que se tiene que alcanzar por la voluntad, ¿no? Que no es que necesariamente así lo pensaran los nominalistas, también va a haber muchas ramas del nominalismo, pero en general podría decirse que esa es la idea base. Y sobre esta idea base, entonces, pues si no podemos alcanzar a Dios por la razón, hay que aceptarlo única y exclusivamente por la fe. Y vamos a ver que eso se refleja luego, si estudiáramos teología, por ejemplo, pues en las ideas de lo que sería Lutero. Pero es justamente esto, o sea, ya no solamente no tiene nada que decir, y por lo tanto se separa la teología de lo que sería la filosofía, o se comienza a separar desde acá. Podríamos mencionar a muchos filósofos modernos a partir de este punto, pero nos vamos a enfocar en uno solo, que va a ser Kant. ¿Por qué? Porque el concepto de filosofía ya comienza a tener una característica más especial. Para empezar, en la modernidad se separan la filosofía de las ciencias. Las ciencias que apenas estaban naciendo. Y ahí tenemos el caso de Galileo.
¿Qué es lo que va a pasar acá? Que tanto el concepto de filosofía como el concepto de lo que va a ser la ciencia comienzan a sufrir modificaciones, porque entonces la ciencia comienza a pasar a ser aquello que puedo experimentar. Sin embargo, todavía no era tanjante esta distinción, pero ya comienza a darse. Es decir, ya no solamente hubo una separación a finales de la Edad Media de lo que es la filosofía de lo que es la teología, sino que aparte dentro de la misma filosofía, que seguía incluyendo las ciencias, gracias al nominalismo que imperaba, comienza a darse esta separación entre lo que es la filosofía y lo que son las ciencias empíricas, de las cuales la física va a ser una de las primeras en surgir. Entonces se da esta separación en la ciencia. Ya con Descartes, o con Descartes, que es como normalmente lo pronuncian acá, o lo pronunciamos aquí en México, aunque la pronunciación debería ser Descartes, más o menos, porque mi francés no es muy bueno. Pero el punto es que es justamente aquí donde se le comienza a dar mayor énfasis, por ejemplo, a las matemáticas, en el caso de los racionalistas. Entonces buscan muchas veces una filosofía que se centre en el problema del conocimiento. O sea, básicamente lo que aquí cambia es que la filosofía debe concentrarse en el problema del conocimiento. Y que va a ser básicamente lo que va a abarcar las discusiones en general de esta época. Por ejemplo, tenemos los racionalistas, tenemos los empiristas, los idealistas. Y el detalle de esto es que va cambiando entonces la noción de filosofía y va cambiando también la visión que tienen sobre las ciencias. Por ejemplo, en el caso de Descartes, pues se le daba mayor énfasis a las matemáticas y para él la filosofía tenía que ser prácticamente imagen de las matemáticas, es decir, que a partir de una verdad tú pudieras deducir toda la filosofía. ¿Cómo puede pasar, por ejemplo, con un axioma matemático? Que a partir de un axioma tú puedes ir deduciendo diversas propiedades de las operaciones. ¿Ok? En el caso de los empiristas, pues básicamente van a responderle justamente a esta visión racionalista del mundo y van a apelar nuevamente a lo empírico. Más o menos la misma discusión que hubo entre Heráclito y Parménides, pero ahora va a ser entre racionalistas y empiristas. Y aquí vamos a tener entonces a la figura de Kant. Kant, para empezar, va a negar a la metafísica. Y básicamente va a reducir el estudio de todo esto, pues, o sea, la filosofía ya no sería únicamente metafísica. ¿Cómo dividiría Kant a las ciencias? Pues en primer lugar tendría la metafísica, entendida por esta la teodicea, o teología natural, que es otro nombre, la cosmología y la psicología. Eso sería básicamente la metafísica. Y por otro lado tendríamos a las ciencias, como puede ser la física y las matemáticas. Él de hecho admiraba bastante el trabajo de Newton. De ahí sacó inclusive cuestiones como el concepto de espacio y tiempo, como lo utiliza él en su filosofía. Y tenemos entonces esto, que hay una negación de la metafísica, que sí ya empieza a haber una separación más profunda. Y luego vamos a tener a los positivistas, que más bien ya va a ser más acercándose a la filosofía contemporánea. En este caso, ellos van a entender que metafísica y filosofía son lo mismo y van a negar a la metafísica también. Pero a diferencia de Kant, van a tratar de erradicarla. Metafísica. ¿Por qué? Porque según ellos solamente se conocen los fenómenos y lo que nuestra inteligencia crea son relaciones entre estos fenómenos. Por lo tanto, lo que importa es la ciencia, no importa la filosofía, o para ser más exacto, la metafísica. Entonces también van a negar a la metafísica, la van a identificar prácticamente con toda la filosofía, las ciencias van a ser solo las físicas, matemáticas y prácticamente cualquiera que utilicen experimentos. Entonces aquí tenemos un vuelco a lo experimental, que se va a ver reflejado en un cientificismo. Y también van a dividir otras ciencias menores que sirven justamente para la formación. Y también vamos a tener, entre otros, a Hegel. Hegel va a ser de alguna manera, va a retomar a Kant y lo va a llevar al extremo, donde la filosofía es aquello que tiene que ver con la idea que se desarrolla en la historia. Mientras que las ciencias, pues tendrían que ser más bien las ciencias naturales. Entonces, pues también tenemos esta visión de Hegel, donde filosofía se reduce
a la idea. Y las ciencias a la naturaleza, es decir, lo que estudia es la naturaleza. ¿Ok? Y pues básicamente esa ha sido la visión de la filosofía a lo largo de la histórico. Es decir, ha ido cambiando. ¿Qué es lo que va a pasar actualmente? ¿O cuál es la diferencia actual? Bueno, actualmente, por ejemplo, ya no entendemos la ciencia de la misma manera siquiera que los empiristas. Ideas como que la ciencia tiene que ser completamente experimental ya no tienen sentido, porque muchas cosas las hacemos por moderación matemática, por observación, por investigación cualitativa también, no únicamente por el método experimental. Entonces, eso es respecto al concepto de ciencia. Los neopositivistas, o el Círculo de Viena, básicamente conciben a la filosofía como la disciplina que se debe encargar de analizar el lenguaje. Es decir, ya no le dan otro valor más que el problema del lenguaje, porque según ellos ya todo estaría cubierto por las ciencias. Cosa que al final se ha demostrado que no es así. Sigue habiendo, inclusive con la existencia de la ciencia, problemas netamente filosóficos. Pero básicamente se ha visto eso. O sea, si la filosofía comenzó siendo un englomerado de todos los saberes, pues hoy en día se le ha ido quitando todo eso y se le concibe más bien como que algo diferente de las ciencias y no como parte del conocimiento humano que lógicamente abarca muchos factores y que por lo tanto se requeriría de una multidisciplinaridad. Y en resumen, esto sería lo que podemos mencionar el día de hoy respecto a esta evolución histórica. Lógicamente este es un breve repaso, es algo muy por encima, pero espero que les ayude. Y la siguiente sesión vamos a estar hablando de los dos sentidos que puede tener la palabra filosofía, tanto filosofía, va a decir la diferencia entre la filosofía y las filosofías. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. De mi parte es todo por esta ocasión. Espero que les agrade este video y que les sirva para su estudio, tanto a los que están estudiando esta materia como para los que están intentando aprender más de ella. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.